Ahora aprenderemos sobre los desafíos y oportunidades para las empresas en el campo de Big Data. Entonces, para esto tenemos que tener en claro de que el procesamiento de la data enfrenta grandes desafíos en la actualidad. ¿Ok? Sin embargo, obviamente hay soluciones para estos desafíos, pero afrontan grandes desafíos. Vamos a dividirlo en partes, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí un cuadro. Me parece, vamos a poner un recuadro aquí, donde vamos a tener una primera caja. En esta primera caja vamos a poner, por ejemplo, eh, los servicios en aplicaciones, ¿ok? Mejor vamos a hacer esto. Vamos a poner una caja por aquí. Vamos a dividirlo en tres grandes partes. Estas partes generalmente siempre están en la aplicación de algún producto, ¿no? O de algún servicio que tú tengas. Entonces, primeramente vamos a tener la capa de infraestructura, ¿ok? Vamos a poner capa de infraestructura. Estructura. En esta capa de infraestructura tenemos, por ejemplo, a los servidores, que bueno, son los que almacenan, los que procesan la información en la nube, son muy conocidos. Tenemos, por ejemplo, las redes, que bueno, son el puente, ¿no? Como la puerta de estos servidores para que se puedan comunicar con el exterior. Y, por ejemplo, también tenemos el almacenamiento. Eh, en esta etapa también, obviamente, es que es muy importante, más que todo para el Big Data, porque se centra mucho en el almacenamiento de datos. Entonces, es muy importante. ¿Ok? En la siguiente etapa tenemos, vamos a llamarle la capa de datos, ¿ok? En esta capa de datos, eh, estos componentes que tenemos en infraestructura se van a comunicar con bases de datos. O sea, por ejemplo, DB2 puede ser, bueno, no vamos a poner una coma, vamos a poner guiones, ¿ok? Uy, se me fue esto. Listo. Por ejemplo, tenemos Oracle, no, pero bueno, la forma correcta de decir es Oracle. HBase también. En realidad, todos estos son base de datos. Y bueno, también tenemos este de aquí que también se utiliza el DD. Y bueno, básicamente es la capa superior, ¿no? Inmediata. Y luego de esta capa superior a esta, otra más por delante o por encima, mejor dicho, tenemos la capa de servicios en aplicaciones. ¿Ok? Es lo que ya el usuario final tiene, ¿no? Vamos a poner apps, ¿no? Ya. O bueno, apps, para no estar escribiendo mucho. Por ejemplo, aquí podemos generar reportes, ¿ok? Son las aplicaciones que tienen acceso, por ejemplo, los que tienen trabajo interno en la empresa, por ejemplo, un gerente que tiene acceso a los reportes, no lo sé. Tenemos el query. Bueno, el query es la consulta que uno hace sobre algo, ¿no? Eso ya cada empresa lo ve sobre qué específicamente. Y también tenemos el data mining, ¿ok? ¿Qué es la minería de datos justamente? En esta minería de datos se van a ver, por ejemplo, qué cosas está fallando, dónde está fallando y qué podemos hacer para suplir esos fallos. Y bueno, también justamente en esta parte de aquí podemos tener, por ejemplo, los frameworks de las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, no lo voy a poner porque eso se sobreentiende. Entonces, todas estas etapas son importantes y hay que diferenciarlas justamente para ver los siguientes aspectos. El primero, vamos a ponerlo con, sí, me parece que está bien con esta, que se tiene un alto costo de almacenamiento en masa. Esta es una infraestructura tradicional,
Ok, vamos a poner acá tradicional. Por ejemplo, donde la parte de infraestructura está en algún lugar de tu empresa, ¿no? O en la misma ciudad al menos, o en el mismo país, ¿no? Generalmente eso es lo que se hace tradicionalmente. Entonces, tenemos que hay un alto costo, ¿ok? Alto costo de almacenamiento, ¿no? Vamos a poner almacenamiento en masa. Solo vamos a poner las iniciales, ¿ok? Para no escribir mucho. Otra característica también es que el rendimiento insuficiente para procesar lotes de datos. Entonces tenemos varios lotes y tenemos que procesar estos datos para generar de repente más ganancias. Pero esto se hace difícil. Es bien complicado hacer esto en este tipo de infraestructuras. ¿Ok? Porque no tiene mucho poder de procesamiento primeramente. Incrementar más servidores, eso demora y tiene un costo bastante alto. Entonces es un desafío, ¿no? También algo negativo es la pérdida de capacidad para transmitir los datos. Entonces si yo tengo datos y yo quiero transmitirlos hacia algún lugar, no es tan eficiente, ¿no? Porque justamente tendríamos que tener unas super computadoras, super servidores, super servicios, y eso tiene un alto costo, ¿ok? Entonces no es tan rentable. Ahora veamos otro aspecto, es la escalabilidad limitada, ¿no? Que por ejemplo tenemos un servidor, pero queremos ahora pasar a tener tres servidores. Eso se traduce en un aumento de costos, ¿ok? Y también aumento de infraestructura, aumento de terreno donde vas a poner más servidores, aumento de todo, ¿no? Porque también tienes que tener más redes, más almacenamiento, más personas que hagan soporte a los servidores, entonces eh, básicamente es un incremento abismal de muchas cosas. Esa es la escalabilidad. Y bueno, solo vas a tener una fuente de data, ¿no? Por ejemplo, si utilizas solamente Oracle, es recomendable de que toda la empresa solamente se centre en esta base de datos. O, por ejemplo, si solo vas a tener una fuente de datos X, no vas a poder ir a Y fácilmente, ¿no? Va a ser un proceso bien largo, bien complejo, la cual también vas a tener que contratar a personas las cuales tienen experiencia en hacer esto. No es fácil. Entonces también es un punto negativo, ¿no? La base de datos. Ok. Entonces veamos esos aspectos también. Bueno, vamos a primero nombrar los desafíos que hay para este mundo de Big Data. Que déjenme subir esto más arriba, no me deja. Ok, vamos a subirlo. Listo. Entonces, veamos. Primeramente tenemos, vamos a ponerlo también, me parece que así. Tenemos la responsables que piensan que un área de Big Data no genera o genera pocas ganancias. Ok, entonces tenemos que el Big Data genera bajas ganancias. O al menos eso piensan algunos responsables, ¿no? De la empresa, que no están muy familiarizados con este tipo de tecnologías. Y bueno, como consecuencia eliminan datos históricos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, no lo sé, eliminan datos históricos, ¿ok? Que estos datos históricos, cabe resaltar de que son muy importantes para una empresa. Entonces pueden darte mucho valor y el encargado de realizar de repente este cambio o esta implementación de Big Data está desperdiciando datos históricos. Es lo que pasa en la estabilidad. Y porque piensa que las ganancias no van a ser buenas, ¿no? Implementando este tipo
tecnologías. Ahora, el segundo desafío es que tenemos eh, datos, pero de fuentes distintas. Es decir, de que tenemos silos de datos. ¿Ok? Silos de datos. Que por ejemplo hay un departamento A que sí mantiene los datos, hay un departamento B que elimina los datos, hay un departamento C que también elimina los datos y por ejemplo hay un departamento D que sí mantiene los datos. Entonces ahí estamos fallando porque estamos perdiendo la data de estos dos lugares, ¿no? De los departamentos B y C. Entonces es algo también que se hace pero en vano, ¿no? Porque no saben que esa data puede ayudarnos mucho a la empresa para subir la rentabilidad. Eso también es algo que se ve y es un desafío que tenemos que seguir o solucionar, mejor dicho. Y la otra es la poca disponibilidad y cantidad de datos. Entonces hay menos datos o no generan datos, ¿no? O no generan datos. Porque Big Data siempre se maneja en base a datos. Entonces, su fuente primaria son datos. Y bueno, en base a estos datos se realizan algoritmos, se realizan algunas cosas que eso le dan valor extra, valor agregado a la empresa. Entonces, es algo que se ve también mucho, que no generan datos o los datos los pierden o no hay disponibilidad o no hay acceso, etcétera, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Ahora veamos, bueno, sigamos bajando. Eh, Vamos a también, justamente en esta parte vamos a ahondar un poquito más. Vamos a dividirlo en tres segmentos, ¿ok? Vamos a poner aquí un segmento. Vamos a poner aquí otro segmento y aquí otro segmento. Entonces, para localizar el problema, por ejemplo, localizar el problema, se dice que aplicando la limpieza de datos, aplicando Big Data, se puede decrementar un 50% el tiempo, ¿ok? El tiempo de la localización del problema. Ahora, la detección del problema, que son cosas muy distintas, la detección del problema se decrementa en un 90%, según los estudios, también en el tiempo, ¿no? Entonces vemos que la detección del problema baja un 90% y la localización del problema, de dónde se ubica este problema, baja un 50%. Ahora, teniendo una disponibilidad de datos, incrementando esta disponibilidad, como decía hace un momento, por ejemplo, si nosotros solucionamos este problema, ¿ok? Si solucionamos ese problema y incrementamos los datos en un 10% nada más, ¿ok? Solo pongamos esa cantidad, la disponibilidad de data, se dice de que el resultado de estas mejoras, de estos arreglos positivos para una empresa, serán los siguientes. Vamos a tener unas ganancias, ok, eso es importante, vamos a escribirlo todo, unas ganancias del 20%, solamente haciendo aplicación de la Big Data. ¿Se entiende? Porque al final estas son etapas sí, pero lo que la mayoría de las personas en su empresa quiere son ver ganancias. Entonces vemos que hay un 20% de ganancias aplicando Big Data y solucionando esos desafíos que hace un momento acabo de plasmar. Ok, veamos. Ahora vayamos hacia eh, hacer las soluciones, ¿no? O bueno, vamos a seguir con los desafíos mejor, ¿ok?
Cabe resaltar de que este estudio que acabo de mostrar eh, lo hizo CBase. Vamos a ponerlo acá, ¿ok? Por si de repente alguien quiere leer más al respecto, puede averiguar en la internet o en algún paper, en alguna revista capaz. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que eh, un analista de datos que maneja bastante Big Data tiene tres pasos fundamentales, ¿ok? Lo cual es seleccionar, también realizar la limpieza, vamos a poner limpiar, también realizar la conversión, convertir, obviamente todo esto en términos de data, ¿no? La data la va a seleccionar solamente la data que le interesa, porque no toda la data interesa. Va a limpiar esa data porque muchas veces hay ruido, hay datos que se han perdido, hay datos erróneos. Tiene que limpiar esa data y luego tiene que convertir esa data para algún reporte, capaz puede convertirlo en algún modelo. Esta conversión tiene que dar frutos, ¿no? Entonces, pero previamente tienen que ser estos dos pasos. Eso es lo que realiza un data analyst. ¿Okay? O vamos a ponerle un analista de datos. ¿Okay? Vamos a ponerle acá analista de datos. Entonces, se dice que este camino de tres pasos le toma alrededor de 60% de su tiempo a un analista de datos, que es bastante, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Ahora, para esto hay que tener varios aspectos también importantes. Vamos a nombrarlos aquí. Perdón, vamos a hacerlo con esto de aquí. Ok, vamos a bajar un poquito más. Listo. Tenemos que las tecnologías y las arquitecturas son algo que tomar en cuenta. Arquitecturas. ¿Por qué? Porque las bases de datos no son adecuadas para procesar datos a escala en la actualidad, obviamente con la infraestructura tradicional que tenemos. Okay, no son las más óptimas porque primero no están actualizadas. Segundo, el poder de procesamiento de los mismos servidores o la infraestructura es bastante baja. Y si tú quieres incrementarla, eso tiene un costo bastante alto. Es uno de los desafíos o problemas que se tiene. El otro es que es difícil de procesar data estructurada y semi-estructurada, porque como saben, la data estructurada, que vamos a poner acá, la data estructurada es una base de datos pura, neta. Una semi-estructurada puede combinar mejor vamos a decir que es una no estructurada, ¿ok? Una no estructurada es, por ejemplo, imágenes, audios, videos, etcétera. Eso es muy difícil de procesar. Y la semiestructurada es una combinación de estas dos. Entonces, imagínense que un servidor que, que básico que de repente hayas adquirido, que la empresa tenga, no va a poder procesar estas dos tipos de datas. La data es no estructurada y la semiestructurada, porque va a tener un costo bastante alto. Y lo que en la actualidad se hace no es tener un servidor local, sino alquilar servidores como los que tiene, por ejemplo, Huawei, los que tiene Microsoft, los que tienen Google o Amazon. Entonces son servidores en la nube súper poderosos y es lo que se utiliza para este tipo, para estos dos tipos de datos generalmente, pero obviamente para estructurada también y te da muchas ventajas, ¿no? La rapidez más que todo. Ahora, otro es el riesgo de seguridad de datos porque tienes que estar actualizando constantemente. Sin embargo, el cloud computing o computación en la nube
lo hace automáticamente, la misma empresa está encargada de realizar eso. Obviamente que tú también puedes de repente intervenir ahí, pero hay una seguridad bastante alta. Es algún aspecto también que hay que tomar en cuenta. Vamos a poner la seguridad de datos. El otro aspecto es la falta de talentos en Big Data. Ok, de talentos en Big Data. Porque en la actualidad se necesita mucha persona, muchos profesionales que sepan Big Data y sepan la infraestructura, sepan cómo implementar la infraestructura, cómo mantenerla, cómo optimizarla, cómo desarrollarla, cómo desplegarla. Entonces, falta bastante talento en la actualidad de Big Data, así que es un buen nicho, una buena área, es un buen lugar para que uno se pueda desarrollar profesionalmente. El otro desafío que se tiene también es la compensación entre apertura de datos y privacidad. Porque, por ejemplo, cuando uno pide datos, ok, uno pide algunos datos, tiene que adentrarse, ¿no?, en el sistema, y esto ya es la apertura de algunos datos. Entonces tiene que haber cierta privacidad para estos datos. Y justamente está bien ligado a la seguridad de datos, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado porque al tener una vasta cantidad de datos es más probable de que puedan vulnerarlo o puedan hacer algo con esos datos. Entonces, mientras más datos tengas, es más peligroso de repente tu riesgo para que alguien pueda interferir y pueda quitar tus datos y utilizarlo para algo malo de repente. Entonces, y la privacidad, ¿no? Es algo muy importante. Entonces hay que tener en cuenta esos desafíos que hoy se tiene, que obviamente todos tienen solución, todos tienen alternativas para salvaguardar todo eso. Y las oportunidades, que bueno, como ya les había comentado también en otros videos, y vamos a de todas formas aquí también plasmarlo. Una de las vastas oportunidades y las más geniales me parece, vamos a poner oportunidades. Por ejemplo, es que la minería de Big Data se convierte en el núcleo del análisis empresarial. O sea, que tu análisis empresarial que está aquí, ¿ok?, donde tienes tus ganancias, tus objetivos, tus mejoras, todo lo que está ahí, todo lo que se encuentra aquí, que es el núcleo de una empresa, tiene que estar regida por Big Data. Porque es lo que te va a dar impulso hoy en día. Si no tienes Big Data en una empresa, considérate una empresa del pasado y que muy pronto y muy probablemente desaparecerá. Ok, así que es muy importante que todas las empresas ya tengan implementadas sistemas de Big Data. ¿Y esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, nos puede ayudar en una lectura y escritura rápida de datos. Ok, es vamos a poner rápido, una lectura y escritura. Porque como dijimos anteriores videos, el Big Data utiliza herramientas muy específicas justamente para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces la escritura y la lectura de esos datos son mucho más óptimas, más optimizadas con esos softwares ya especializados. Y también es más rápido el análisis, ¿ok? Análisis en tiempo real. Vamos a poner tiempo. Uy, no, eso está. No sé qué significa eso. Jeje. Bueno, disculpen, vamos a poner nuevamente tiempo real. Entonces, el análisis en tiempo real con Big Data también es mucho más rápido, ¿no? Y justamente son los pilares de Big Data, ¿no? La lectura y escritura rápida, justamente todo esto para posteriormente analizar
esa lectura y escritura de datos, y todo esto en tiempo real y con una inmensa cantidad de datos. Entonces, esas son las oportunidades bastante grandes que diferencian, y como digo y repito, las empresas que no tengan o no utilicen Big Data van a quedar en el pasado y muy probablemente pronto vayan a cerrar. Entonces, tengan mucho en cuenta de la consideración de implementar Big Data en alguna empresa.